y muy poco de ultravioleta. ¿Ya? Entonces, este es el espectro solar. Y acá tenemos reflexiones, tenemos scattering y tenemos absorción. ¿Qué es absorción? Y estos son procesos. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a darle pase a... Ya está. Buenas. Claro, por esta parte no escribo. Entonces, por esta parte de acá no se debe escribir. Ya, para tener una referencia. Muy bien. Entonces, el tema de ahora se llama el espectro solar. Espectro solar. ¿Ya? Entonces, el título sería espectro solar. El espectro solar. ¿Ya? El espectro solar. Más o menos, la idea es la siguiente, que del espectro solar vienen diferentes intensidades, diferentes cantidades de radiación y de distintos tipos, distintas calidades, le podríamos llamar. Mejor le llamaremos, unas son más energéticas que otras. Y hay mucho más energéticas todavía que gracias al ozono, a la molécula de oxígeno, O3, filtra esa radiación electromagnética que proviene del Sol, que nos podría hacer daño. No es que nos podría, nos hace daño. ¿Ya? Por ejemplo, una bolita de... Una bola de jazz, una bola de esas de ping-pong, de jazz, vamos a suponer. Nos tiran y nos cae aquí en la frente. Posiblemente no nos duela, porque es de Hebe, suficientemente dura, ¿no? O sea, tiene una dureza, pero no nos causa mucho daño. Pero si otra vez nos vuelve a caer en el mismo lugar, ya se pone un poquito más rojo. Si a la segunda vez nos cae en el mismo lugar, ya se pone un hematoma acá, ¿no? Se inflama esta parte de acá. Esa parte de ahí, cuando se inflama, se vuelve rojo, más rojo, varias veces, ya sucesivamente, entonces ya nos causa daño.
médicamente, la radiación ultravioleta, que felizmente es poco, comparado con el otro tipo de radiación, causa daño, así como si fuera una bola de ping-pong de jazz continuamente. Entonces, ¿cuántas veces debe de caernos para que nos haga daño? Entonces han hecho una evaluación hasta que se forme una inflamación que le llaman eritema. Así se llama. Eritema, ¿no? Como que ya la piel se inflama, etc. Entonces hay ciertos valores permitidos, ¿ya? Y como es varias veces, entonces se habla de dosis, una dosis de radiación. O sea, la dosis de radiación debe ser mínima. De lo contrario, a partir de ella se forman eritemas, ¿ya? ¿Qué cosa es un eritema? Ya, es como si un estado de una parte de la piel, ¿no? O del cuerpo humano, que ya empieza a tener inflamación, etc. Existen otros tipos de radiación que felizmente el campo magnético lo deriva. Y existe otro tipo de radiación que proviene del Sol cuando hay actividad solar debido a las manchas solares, que hace daño a otros sistemas, como por ejemplo los satélites. ¿Ya? Desde 1900 más o menos, campo de radiación, que está dentro de un volumen, está dentro de un volumen, es una cuerda. La cuerda está representada por la radiación. ¿Ya? Fíjense que ninguna tiene conexión, ¿ya? No tienen conexión. Entonces, este es el campo de radiación, esta es la radiación, y este de acá es el átomo. El péndulo es el átomo, ¿ya? Vamos a suponer también que en cualquier momento que una parte del péndulo, puede ser la masa del péndulo, ¿ya? Puede ser una parte de esto que está representando al átomo, está unido a una parte de la cuerda, cualquiera, que representa la radiación. ¿Ya? Vamos a suponer que el péndulo está en reposo, ¿ya? El péndulo está en reposo. O sea que está acá.
en reposo, ¿ya? Y ahí está atado, en reposo. Pero este está moviéndose, la cuerda está moviendo, ¿ya? La cuerda está moviéndose. Este que te representa el átomo está en reposo, ¿ya? Bueno, va a llegar un momento en que esta interacción de la cuerda va a hacer que el péndulo empiece a oscilar, y de repente encuentran la misma frecuencia, y al encontrar la misma frecuencia se produce una resonancia, ¿recuerdan? En ese momento el átomo absorbe la radiación. Ya, miren, esa es la idea desde el punto de vista mecánico, ¿ya? O sea, repito de nuevo, el péndulo que representa al átomo está en reposo, pero unido por esta atadura de acá que está entre puntitos, de una u otra manera están conectados la cuerda y el péndulo. Entonces, cuando la cuerda empieza a vibrar, a oscilar, hace que el péndulo también oscile. Pero si encuentra la frecuencia, si esta radiación encuentra la frecuencia de resonancia del péndulo, que es el átomo, en ese momento absorbe la radiación. ¿Ya? Y al absorber la radiación, lo cambia de estado. ¿Ya? Y esa radiación que lo absorbe, el átomo, el péndulo está inestable porque quiere estar en reposo. Entonces, para que esté en reposo otra vez, sucede lo siguiente. ¿Ya? Sucede lo siguiente. Fíjense, nuevamente digo, el péndulo en reposo, cuando hay resonancia, la cuerda está en reposo. ¿Ya? Entonces, va a llegar un momento en que las frecuencias a la cual la cuerda se mueve, recuerden que no es cualquier frecuencia. ¿Recuerdan? Tienen que ser frecuencias permitidas de acuerdo a la longitud de onda, ¿recuerdan? Para que exista movimiento, ¿no? En esta cuerda. Entonces, tienen que ser esas frecuencias permitidas. Cuando eso sucede, el átomo entrega radiación, expulsa la radiación, la radiación a la cuerda. Ese es el proceso inverso. Esto, traducido en fórmulas, es la ecuación de Dirac. ¿Ya? Es la ecuación de Dirac. Lo que pasa es que aquí hay que pensar en un sistema de coordenadas, hay que pensar
¿Cuántas frecuencias tiene que estar en una frecuencia, más o menos un delta de frecuencias, etcétera? ¿Ya? Lo que pasa es que esto ya estaba ya descubierto, o sea, este número de frecuencias para esta cavidad de radiación ya lo habían descubierto. Prácticamente Planck fue el que aportó ahí mucho, ¿ya? Pensar que los átomos y, y la radiación eh, son partículas que vibran a distintas frecuencias, ¿ya? Pues bien, fíjense, de esta forma es que la radiación interactúa con la materia, ¿ya? Interactúa con la materia para nosotros poder, por ejemplo, por negro, que yo quiero que absorba, y esta, al la radiación, esto vibre y se convierta esta radiación en calor, que es otro tipo de radiación, pero es la que yo voy a aprovechar, ¿ya? Bueno, entonces fíjense, la forma de la intensidad con respecto a la longitud de onda la intensidad watts por metro cuadrado de la radiación. Justo no es cualquier, no es cualquier curva, ¿ya? No es cualquier curva. Ya ustedes saben por física 4 que esa forma es la siguiente. ¿Ya? Es la siguiente. Y ustedes saben que justo eso corresponde a un cuerpo que está a 6.000 grados Kelvin. Un cuerpo que está a 6.000 grados Kelvin tiene esta forma de emitir su radiación. Tiene un valor máximo, ¿no? Y tiene valores mínimos, ¿ya? El, el espectro solar es desde los 0,2 ¿Qué pasó?
No sé qué pasó, se salió, ¿no? Pero ya volvió otra vez, ¿no? ¿Están ahí? Sí, profesor. Ya. Lo que pasa es que se salió en mi pantalla, de pronto todos se fueron. Ya. Ahora sí, nuevamente. Estamos ahí. Entonces, el espectro solar tiene esta característica. Tiene esta característica. Por ejemplo, el que está aquí, el foco, ¿ya? Tiene también un espectro solar. Perdón, tiene un espectro de radiación, no espectro solar, no. Un espectro de radiación. Pero de repente su espectro, de repente es de esta forma, ¿no? De repente es de esta forma, ¿no? ¿Ya? Constante y una cierta longitud de onda nada más, ¿ya? Habría que mirar las características de su espectro de este tipo de luminaria. Ya. Resulta que todo cuerpo que tiene una radiación, sin excepción, a no ser que esté a 0 grados Kelvin, que su energía interna sea 0 grados Kelvin. ¿Ya? Bien. Como todo cuerpo tiene una temperatura Kelvin, entonces el cuerpo emite radiación. Esta es la forma de un cuerpo que está a 6.000 de temperatura. 6.000 grados Kelvin de temperatura. Este cuerpo tiene una propiedad. Absorbe toda la radiación en este rango y emite toda la radiación en este rango. Esa es su propiedad. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo yo un trapito, ¿no? Un trapito, fíjense. Entonces, ¿qué propiedad tiene este? La propiedad que tiene es absorbe el espectro acá, todo, pero emite radiación en el rango visible del color amarillo, ¿ya? Del color amarillo. Entonces, no es como es, ¿ya? Por ejemplo, este otro cuerpo. Acá tenemos este color y tenemos este otro color, ¿sí? ¿Ya? Prácticamente este absorbe y no emite, ¿ya? O emite, pero en otro rango, no en el visible, ¿ya? En el visible emite este, que es el color azul.
¿Estamos? Ya. Entonces, a este tipo de cuerpos se les llama cuerpos grises. ¿Ya? Entonces, tenemos a este cuerpo de acá, es un cuerpo negro. Negro se llama. Y a los cuerpos que les he mostrado se llama cuerpo gris. ¿Ya? Cuerpo gris. Es un cuerpo gris. Un cuerpo gris puede estar a cualquier temperatura, pero no a 6000 grados Kelvin, porque ese sí ya es un cuerpo negro. Como el Sol está casi a esta temperatura, se dice que el Sol es un cuerpo negro. ¿Ya? No hay que confundir con un agujero negro. Ese es otro cuerpo muy, muy diferente. ¿Ya? Un cuerpo es un cuerpo celeste. Cuya masa es millones de veces más su masa de un agujero negro, millones de veces la masa del Sol, imagínate. Pero del volumen del Sol. O 3 veces el volumen del Sol. Ese es un agujero, de tal manera que su campo gravitatorio es a tal punto que la luz es atrapada y no deja salir nada. Y lo que observa es alrededor, muy, muy lejos, alrededor de ese cuerpo negro. De ese, agujero negro. ¿Ya? Entonces, aquí en la Tierra tenemos dos cuerpos. Cuerpo negro, que es el Sol. Y los demás son grises. ¿Ya? Cuerpos grises. Pues bien. Si esto está a 6000 Kelvin, otro cuerpo podría ser el siguiente. Podría estar, a ver, no está bien acá. Este podría estar, por ejemplo, a 500 Kelvin. Y acá a 300 Kelvin. ¿Ya? Vamos a dibujarlo más acá. Y esto a 300 Kelvin. No, 500. A 500. ¿Ya? O 300.
Y vamos a ponerlo. Creo que así es. Claro. ¿Ya? Ustedes observan que el máximo, conforme aumenta la temperatura, se corre hacia este lado de acá, el máximo. Acá ven, aumenta la temperatura, se corre a este lado. ¿Y quién está a este lado? La radiación ultravioleta. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí que este rango de acá es radiación ultravioleta. Este rango de acá es la radiación visible. Y este rango de acá es el infrarrojo cercano, se llama. Infrarrojo cercano. ¿Ya? Entonces, aquí están las tres regiones. Uno, infrarrojo, el visible y el ultravioleta. Por eso, el 50% de la radiación es visible. El resto es infrarrojo. Muy poquito, un 4% o menos, es el ultravioleta. Y de ese poquito, todavía un porcentaje mucho menor es la banda del ultravioleta que causa daño, que es la B, tres bandas. La A, la B y la que nos causa daño es la B. ¿Ya? La A, eso nos atraviesa sin hacernos daño. Ya. Entonces, cuando esta radiación solar atraviesa la atmósfera, suceden tres procesos muy definidos y muy importantes. ¿Ya? Bien. Esos tres procesos son reflexiones. Las moléculas, las nubes, los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Son partículas, por ejemplo, son moléculas, son átomos, etcétera. Son los aerosoles. Son átomos más pesados. ¿Ya? Bien. Entonces, sufren reflexiones debido a las moléculas, a las nubes, ¿ya? Sobre todo las nubes, la radiación directa lo refleja bastante. ¿Ya? Las nubes reflejan la radiación directa, cambian de dirección. Y al cambiar de dirección, pues ya no es directa, ya lo convierte en difusa. ¿Ya? Pero los otros procesos, por ejemplo, el scattering. Primero hablemos de la absorción. El ozono absorbe
absorbe la radiación, se rompe la molécula, produce calor y por lo tanto ya deja de ser radiación ultravioleta porque es absorbido esa energía por la molécula de ozono, se rompe y ahí se convierte en otra molécula de oxígeno, ya no el O3, ¿ya? Bien. Resulta de que los aerosoles absorben también la radiación y al absorber la radiación modifican el tiempo de vida de las nubes. Acá, ¿ya? O sea que a mayor cantidad de aerosoles, menos nubes de tiempo, etc. Es decir, la cantidad de aerosoles modifica la permanencia de las nubes. Ya está demostrado. También se produce el otro proceso que se llama scattering. Fíjense, en inglés, absorption, ¿no? Absorption. ¿Qué es absorción? Igual, el concepto en castellano es el mismo. Radiación, absorbe, emite radiación, etc. Pero el término scattering, no hay una palabra en castellano que defina el concepto del ¿ya? Muchas veces lo traduce dispersión, pero no solamente dispersa, ¿ya? No es dispersión. Por eso los dos términos, estos, reflexión, igual en castellano, reflexión, refleja. Absorción, absorbe, igual. Pero scattering, mejor hay que definirlo como se define la palabra scattering en inglés, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tengo yo un número de electrones, ¿ya? Tengo un número de electrones. Y lo disparo estos electrones contra un átomo que tiene bastantes electrones, como por ejemplo el átomo de oro, tiene muchos electrones alrededor. O la plata tiene muchos electrones alrededor. El hidrógeno tiene un solo electrón. Ya. Vamos a suponer que a un átomo de plata le disparo electrones. ¿Ya? El electrón, al interactuar con los electrones, con el átomo de plata, al interactuar, fíjense, algunos electrones cambian su longitud de onda. Significa que entregan cantidad de movimientos, significa que entregan una cierta cantidad de energía. Siguen siendo electrones, pero con menos energía. Otros se han
han cambiado de dirección. Algunos electrones han sido absorbidos totalmente. ¿Qué más? Algunos otros electrones han sido desviados simplemente. A ver, ¿qué más? Ya hemos dicho que cambian su longitud de onda. Es decir, entregan energía. Algunos han sido absorbidos totalmente. Otros han cambiado de dirección, ¿no? Etcétera. Todos esos procesos es el proceso de scattering. Y eso es lo que sucede con la radiación al ingresar a la atmósfera. ¿Ya? Y por eso, en ese cambio de longitud de onda, vemos un cielo azul y vemos por la tarde un cielo naranja. ¿Ya? Esos procesos han sido procesos de entre qué partículas. Eso es materia de un poco más. ¿Ya? Los dos procesos de scattering que suceden en la atmósfera han sido estudiados por dos personas y reciben su nombre. Uno de ellos es el proceso de Rayleigh. Rayleigh, como luz, Rayleigh. Y el otro proceso es el proceso de Mie. ¿Ya? Entonces, si no me equivoco, acá tenemos Rayleigh. Y el otro proceso es de Mie. ¿Ya? Para estar más seguros, para escribirlo mejor. A ver, un ratito. Acá me va a decir proceso Rayleigh. Proceso de Rayleigh. No. Scattering. Ya. Rayleigh. Es Rayleigh. Rayleigh. Así es. Acá es E. Rayleigh. Leigh. ¿Ya? Rayleigh. ¿Ya? Y el otro sí es Mie. Existen otros procesos como Raman, pero eso no se da, ese es ya un poco más elaborado. Procesos que se dan en la atmósfera. Ya. Son solamente dos procesos.
¿ya? Solamente dos procesos, ¿ya? El Rayleigh y el proceso Mie, ¿ya? Pues bien, ¿qué cosa es el proceso Rayleigh y qué es el proceso Mie? Es materia que ustedes lean y me lo definan y en una cara, solamente en una cara, en un PDF, lo envían a su carpeta, ¿ya? El proceso Rayleigh y el proceso Mie. Ya está. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, ¿cuál es el nombre del otro proceso? Mie. 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 M-I-E. Mie. Proceso Rayleigh y proceso Mie. O MAI, ¿no? O MAI acá. En inglés. Bueno, en castellano, Mie. ¿Ya? Es eso. Entonces, ustedes tienen que leer un poco más y saber en qué consiste estos procesos. Y cuando digo saber es cuando hay que explicarlo, ¿no? Hay que decirlo, hay que... ¿Ya? Bien. Y tienen ciertas particularidades, ¿ya? Tienen ciertas particularidades. Nuestro espectro mayormente consta del 50% visible, el resto infrarrojo y muy poco ultravioleta. ¿Ya? Estos tres espectros producen ciertas reacciones a los cuerpos con los cuales nosotros tenemos que trabajar. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a trabajar con paneles fotovoltaicos, ¿cuál de esos tres espectros es el que nos favorece? ¿No? ¿Cuál de esos espectros nos favorece? ¿Ya? ¿Cuál de ellos no nos favorece? ¿No? Esa es la idea también, ¿ya? Entonces, por eso es importante, estudiar, ¿no? Saber qué tipo de longitud de onda del espectro es la que vamos a aprovechar y qué tipo de longitud de onda es la que no queremos que interactúe, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Sin embargo, es importante tener cierta idea, cierto conocimiento de este tipo de espectros, ¿no? ¿Qué rangos de longitud de onda? ¿Quiénes son más energéticos que no? Recuerdan que la energía de un fotón es la constante Planck por la frecuencia, ¿no? Por la frecuencia. ¿Ya? Bien. Vamos a mostrar una pantalla de un gráfico que está donde está aproximadamente
el espectro solar. Este gráfico lo da en un libro Iqbal, ¿no? Pero que lo muestra Duffy también, lo muestra, ¿ya? Voy a mostrarles este gráfico para después explicarles. Ya está. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ya, entonces voy a compartir pantalla. Y acá les explico. Acá vemos el espectro. Fíjense que esta curva de acá, tiene esta forma respecto del Sol, ¿no? ¿Ya? Pero un cuerpo negro como el Sol, que está a 6.000 grados Kelvin, pues no tiene estas hendiduras de acá, es continuo, ¿no? A pesar que, ¿no?, es ligeramente diferente. Pero el Sol, esta es su espectro, fuera de la atmósfera, fuera de la atmósfera. Fíjense que llega hasta 2.000 watts por metro cuadrado fuera de la atmósfera. 2.000 watts por metro cuadrado. Ya cuando atraviesa una parte de la atmósfera, cuando atraviesa una masa de aire que es 1, luego les explico la masa de aire. Perpendicularmente, ¿ya? Cuando atraviesa la atmósfera perpendicularmente. Este es el espectro que llega, fíjense. ¿Sí? Disminuye. Ha sido filtrado ya la radiación ultravioleta. Ya, disminuye. Aquí en esta longitud de onda ha sido absorbido acá mucho más. Aquí, fíjense. Ya, bien. Este es en el caso perpendicular. Cuando ya la radiación ingresa no perpendicularmente, sino con un ángulo de inclinación, por decirles, un ángulo de inclinación de unos 20 grados o 30 grados. Acá 2. La masa de aire va a recorrer el doble de la que si fuera perpendicularmente. Ya cambia ahí el espectro cambia, ¿ya? Y cuando la masa de aire, la radiación, por ejemplo, atraviesa ya con una masa de aire de 5, por ejemplo, casi a partir de las 3 de la tarde, 5 de la tarde ya, entonces acá disminuye tremendamente el espectro. Fíjense cómo disminuye, ¿ya? Este es el espectro solar, ¿no? Este es el espectro solar. Fíjense que el oxígeno acá, el ozono, 3, ¿no? Cuando es 1, ¿ya? ¿Qué cosa significa 3 centímetros? 3 centímetros, acá 0,35 centímetros, significa que el que investigó al ozono dijo, a ver, si yo desde fuera de la atmósfera hago una columna y lo comprimo tal, ¿cuánto de oxígeno, de moléculas de oxígeno
voy a obtener. A las justas llego a una altura de 0,35 centímetros. Y ese es el patrón con la que se mide, ¿no? El ozono, ¿ya? En otras palabras, si yo comprimo solamente las moléculas que están sobre mi cabeza, estas moléculas de oxígeno, las comprimo, y voy a obtener solamente una altura de 0,35 centímetros. Esa es que me define la capa de ozono. El valor es menor, pues no tengo mucho. La capa de ozono se ha destruido, ¿no? En esa zona, etcétera. Ya, es más o menos la idea que hay detrás de este valor de acá, de esta altura que está acá en centímetros. ¿Ya? Bien. Este es de Iqbal, ¿no? Este es de Iqbal. Hay otros autores que también muestran, ¿no? Muestran otros rangos, ¿no? A ver. Bueno, ya nosotros podemos saber ahí la radiación difusa, la radiación directa, etcétera, ¿no? A ver. Ya. ¿Pregunta hasta acá? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta abajo? ¿Algo? Bueno. Profe, yo tengo una consulta. A ver. Con respecto al proceso Rayleigh y May, ya. Lo que usted nos pidió hacer en PDF es hacer un escrito acerca de cada uno, un comentario o específicamente qué debemos hacer. Bueno, tienen que hacer un escrito, un comentario no. O sea, primero definirlo. ¿Qué cosa es el proceso Rayleigh? ¿Qué cosa es el proceso Mie? Y después hacer una observación sobre dichos procesos, la diferencia, si esos procesos afectan a nuestros colectores o no afectan, etcétera. ¿Ya? Esa es la idea. Porque Está bien, profe. ¿ya? Esa es la idea. Ya. Si no hay alguna otra pregunta, continúo. ¿Ya? Un ratito, continúo.
Entonces, ya. Este es el espectro que llega, estos son los procesos, y estos procesos se dan en la atmósfera. ¿Ya? Bien. Yo quiero saber en realidad qué cantidad de radiación llega a la superficie y de qué tipo de radiación. Por ejemplo, el ultravioleta. ¿Qué cantidad de radiación ultravioleta llega a la superficie terrestre? ¿Qué cantidad de radiación ultravioleta llega fuera de la atmósfera? ¿Ya? ¿Qué cantidad de radiación llega fuera de la atmósfera? ¿Y qué cantidad de llega en la superficie, en el rango visible? Y así en el infrarrojo también. Entonces, conociendo la cantidad de radiación visible que llega en la superficie terrestre, la pregunta es, ¿cuánto de radiación visible ha llegado fuera de la atmósfera? ¿Ya? Pues bien, entonces, para yo saber, tengo que resolver la ecuación de transferencia radiativa. Ecuación de transferencia radiativa. ¿Ya? En esta ecuación de transferencia radiativa, yo voy a colocar ahí los parámetros de este tipo de radiación, su longitud de onda, etcétera, etcétera, y yo puedo saber qué porcentajes, qué es lo que ha pasado al atravesar la atmósfera. Y por lo tanto, yo puedo predecir la cantidad de radiación. ¿Ya? Solo que para esto yo necesito ciertos parámetros, ¿no? Para empezar, un parámetro es el espesor de la atmósfera, por ejemplo. El espesor de la atmósfera. ¿Ya? Bien. En Internet existen programas para resolver estas ecuaciones de transferencia radiativa. La ecuación de transferencia radiativa no es simple, es una ecuación diferencial. ¿Ya? Bien. A ver, un ratito. No. A ver, un ratito. Bueno. La
La ecuación de transferencia radiativa es una ecuación que si nosotros ingresamos los parámetros, fácilmente podemos saber qué cantidad de radiación le llega a la superficie y de qué tipo, ¿ya? Entonces, esta ecuación de transferencia radiativa depende de la longitud de onda, depende del espesor de la atmósfera, depende de la densidad de la atmósfera, depende de qué componentes tiene la atmósfera. A ver, ¿qué componentes? ¿Qué más? ¿Qué otro parámetro podría intervenir ahí? Ah, bueno, ya cuando digo parámetro, ¿qué otros componentes de la atmósfera? Bueno, ahí hay diferentes parámetros que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, ya, vamos a ver un ratito. Ya, un ratito. Ya lo que pasa es que aquí hay algunas. Mm, mm, ya. Mm, ya un ratito. Mm, mm.
Una última. Ya. Ahora sí. Ya. Voy a compartir con ustedes pantalla. Ya. Voy a compartir con ustedes. Les pregunto, ¿están ahí? No. Sí, profesor. Ya, muy bien, me alegro. Ya, porque yo me he ido a otro planeta y he regresado. Ah, acá estamos. Ya, muy bien. Ya. Cassini es una luna, creo que de Saturno. ¿Ya? Fíjense que Santo Salinas, el autor de este trabajo, Santo Salinas, un ex compañero de ustedes de la Universidad del Santa, él es profesor ahora en la Universidad Nacional de Singapur. ¿Ya? Si ustedes googlean, dice, ¿no? La palabra ahora, googlean Universidad de Singapur y buscan al profesor Santos Salinas y pueden tener contacto con él. ¿Ya? Miento. La misión que se llevó a cabo ya hace muchos años, 2000 y picos, 2004 creo, la misión se llamó Cassini-Huygens y la idea es buscar en Titán, una luna de Júpiter, creo es, de Júpiter, ya recuerdo, buscar una atmósfera como de la Tierra, porque esta sonda espacial fue la que envió fotografías, envió datos de las características de la atmósfera de Titán. Miren cómo se observa Titán. Miren cómo se observa, parece una Tierra, ¿ya? Con un casquete acá, en los polos, y bueno, y parecen nubes, etcétera. Entonces, esta sonda espacial voló no, ¿cómo se dice? Orbitó a esta luna de Titán, ¿ya? Titán. Por supuesto, es mi luna favorita de Titán. Ya. Entonces, fíjense que en este trabajo, a ver, Salinas, ¿no? Entonces, fue un alumno de la universidad, Salinas, él, Titán es del sistema de Saturno es, no es de Júpiter, de Saturno, ¿ya?
La misión se llamó Cassini-Huygens, y hubo una sonda, una sonda que titanizó, ¿no? Porque aquí como que llegó a la superficie, el landing, fue lanzado, ¿ya? Bien, más o menos esa es un poco la imaginación, la foto, el arte, el dibujo de acá, ¿no? Fíjense al fondo, está el agua. Perdón, este líquido, no el agua, este líquido. Resulta que existe una revista muy famosa que se llama Nature, y los científicos dijeron, encontraron agua en Titán. Ya, encontraron agua en Titán. Y bueno, hubo bastante algarabía científica en esa época, yo recuerdo. Pero después Salinas, Santos Salinas, hizo su doctorado en este instituto, en el Instituto Max Planck, y él se había especializado en la ecuación de transferencia radiativa de atmósferas, ¿ya? Y él, con esa información que envió esta sonda espacial, él pudo determinar qué tipo de líquido hay acá. ¿Ah? Y bueno, él, más o menos ese es ¿no? Esos son la estructura de los anillos de los satélites que están alrededor de Saturno. ¿Ya? Fíjense, en la parte inferior está Saturno, esta es Titán, que es uno de los satélites más grandes de Saturno, y están los otros satélites que son más pequeños, ¿ya? Todos giran acá. Aquí hay uno que salió de la lógica. Uno de estos anillos, uno de estos satélites, todos giran en un sentido, pero hay un satélite que gira en sentido contrario. Y hasta ahora no saben por qué, etcétera, ¿no? Pero hay uno de los satélites de Saturno que gira al contrario. ¿Ya? Bien. Ya sabemos algunos datos. Es el sexto planeta, ¿no? Está 9.5 veces más lejos que de la Tierra al Sol. Es el segundo más grande, porque el más grande es Júpiter, ¿no? Por masa y por radio, ¿no? Y mayormente está compuesto de hidrógeno y de helio, y otros elementos, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, están hidrogenados, ¿no? O sea, por ejemplo, el fósforo con la molécula de hidrógeno, ¿ya? El carbono está compuesto con la molécula del hidrógeno, el metano, que es esto, ¿no? También hay agua, el oxígeno, el nitrógeno, ya. Y también tiene condensados como hielo de esta sustancia, ¿no? Ya. Y entonces fue visible, ¿no? Ya. Bien. A ver.
Saturno rota con un periodo de 10 horas 40 minutos y tiene un eje axial de 26 grados de inclinación con respecto a la eclíptica, ¿no? Mira, gira 10 horas, nosotros giramos 24 horas, ¿no? O sea que este gira más rápido, ¿ya? Ya. Entonces, de todo el sistema solar, la luna Titán es la más grande en todo el sistema solar. Es la segunda más grande en el sistema solar. ¿Ya? La segunda. Bien. Titán fue descubierto por Huygens. Miren, por Huygens. ¿Qué tecnología utilizó Huygens en 1655? ¿Ah? ¿Qué tecnología utilizó? Que lo descubrió a Titán. Bueno, sería interesante observar con una tecnología que podría estar a nuestro alcance, incluso Saturno y Júpiter. ¿Ya? Bien. Así aparece, ¿no? Pero los primeros datos fueron dados por el Voyager. El Voyager. Este fue otra nave, de ahí enviaron otra nave, ¿no? Creo que hasta 3 Voyager, ¿ya? Tiene una masa, es aproximadamente 2.2% de la masa de la Tierra, ¿no? Ya, bien. Sus componentes, el metano, argón, etc. Ya. Bien. ¿Qué pasó? Aquí está la atmósfera de la Tierra. Mayormente en este tiene nitrógeno, oxígeno, argón. Casi fuera de la atmósfera, 280 kilómetros, a 50, kilómetros, ¿ya? 200 a 30 kilómetros está la capa de ozono, ¿ya? Y acá tenemos la temperatura en Kelvin, ¿ya? Y bueno, y tenemos acá ya esta zona. En Titán tenemos una atmósfera de este tipo, donde aquí en vez de agua está el metano, ¿ya? El metano. Pero toda esta estructura fue determinada por la ecuación de transferencia radiactiva en base a los datos que envió esta sonda Cassini-Huygens y fue trabajada por Santos Salinas. ¿Ya? Bien. Los procesos que se dan, ¿no? En Titán, ¿qué procesos se dan? Donde llueve, fíjense, metano, hidrógeno, llueve, etcétera. Y bueno, este es lo que algunas fotos y traducidas, ¿no? De tal manera que da la impresión de que es un lago, como así lo dijeron en la revista Nature, ¿ya? Bien. Bueno, antes de la misión, ¿quiénes fueron los que auspiciaron a esta nave? Las partes de la nave, ¿no? Los instrumentos, 4 cámaras,
espectrómetros de ultravioleta, infrarrojo y visible, ¿ya? Eh, bien. Ha llevado varios instrumentos para determinar distintos procesos, componentes, etcétera. Por eso es que la información que envió fue muy importante y muy concisa, muy amplia, ¿no? Ya ahí tenemos más o menos, este fue la trayectoria de su lanzamiento y después ya llegó acá. Aquí fue lanzado en el 98, 97 fue lanzado, acá está, el 6 de octubre del 97. Después de 3 años, pasó por Júpiter y después de 7 años llegó a Saturno en el 2004, como les decía, la sonda, ¿ya? Envió bastante información, ¿ya? Entonces, esta información permitió determinar mediante la ecuación de transferencia cómo es la la atmósfera de Titán, ¿ya? Y este trabajo fue realizado por Salina, un ex estudiante de la Universidad del Santa, que ahora es profesor en la Universidad de Singapur, como les digo. ¿Ya? Bien. Bueno, partículas, aerosoles, etcétera. Procesos térmicos. Bueno, alguna información. Más o menos en la parte inferior tenemos algo de la ecuación de transferencia radiativa. ¿Ya? ¿Ya? Bien, varios trabajos, así es. Este es el modelo de la atmósfera a 110 kilómetros, a 10 kilómetros, la superficie del océano, las longitudes de onda en el rango visible, ¿ya? Bien. Algunos modelos, ¿sí? ¿Ya? Justo en el 2004, nuevos, parece acá que tiene una atmósfera, de hecho que tiene una atmósfera, ¿no? Pero, fíjense, parece la atmósfera de la Tierra cuando se observa. ¿Mm? Parece hielo. ¿Mm? Parece la posibilidad acá de un lago, acá, o de un océano. ¿Sí? Estos son los... ¿Mm? Entonces, ese es ya. Y bueno, hay que
La idea es de que esta sonda iba a llegar a la superficie de Cassini, o sea, perdón, a la superficie de Titán, y iba a llegar a la superficie, o sea, iban a enviar una sonda desde Cassini y llegar a la superficie, ¿ya? 150 kilómetros, 30 kilómetros hasta que llega a la superficie, para poder observar y ver si verdaderamente se trata de agua o no. Fíjense, ¿ya? Esa es la superficie de Titán, es la superficie de Titán, ¿ya? Aquí sobre Titán, bien, ya, un ratito, un ratito, un ratito, a ver cómo. Voy a dejar de compartir. Mm, mm. A ver, toda la carpeta, documento, allá está en Cassini, Cassini, ya. Acá está en PDF, está en desktop. Canon, Canon. Un ratito. Ahorita les digo ya. A ver dónde está. Equipo, discos, usuarios, HP, desktop. Ya. Entonces, vamos acá. Acá. Un ratito. A ver.
1 minute. 1 minute. A ver. ¿Dónde está? Ya. Bueno. A ver, rápido, nada más. A ver. Ya. Les quiero mostrar otra vez una pantalla. Ya. Una pantalla. Entonces, la última. Y ya con eso terminamos. Con eso terminamos. Ya. Compartir pantalla. Ya. Acá un trabajo. Ya. Lo que pasa es que
Lo que pasa es que, a ver, acá les voy a mostrar. Ya. Bueno, acá hay un telescopio en Chile, en Arica, Atacama, sí, en Atacama. Acá hay otro telescopio, aquí en esta zona. Acá también, aquí en otra zona del mundo, creo que es, no sé, bueno, pero estos telescopios después intercambiaron información como que, a ver, más o menos así. Tú lo observas hasta que te dé la vista acá, luego lo observas tú, luego lo observas, ustedes dos lo observan también, y lo observan acá y otra vez, y así, y después, producto de esa información, lo vamos a juntar todos los datos, las imágenes, etcétera, que lo hemos podido observar. ¿Ya? O sea que si tú tomas una foto a un lugar, luego tomas la foto a ese mismo lugar, luego tomas otra foto a ese mismo lugar, luego esas tres fotos sumas, esos píxeles se suman, entonces cada vez tienes una foto más nítida, más nítida, más nítida. Entonces, eso fue lo que realizaron, pero en este caso no es una foto, son miles, millones de fotos, ¿no?, que han tomado con cámaras, con estos telescopios, y después han hecho el procedimiento, ¿no? Y después de haber hecho ese procedimiento, han llegado a la conclusión, ¿no? Acá, a ver un ratito. Han llegado a la acción de esta imagen, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, esta es la imagen exactamente, no del agujero negro, sino, sino de alrededor del agujero negro. O sea que es la imagen que alrededor de este agujero, alrededor de este agujero de acá, llega la radiación y es lanzada nuevamente, ¿no? Por eso es que se ve esto más amarillo, acá más rojo. Pero es la radiación que varias distancias, ¿ya? Varias distancias, es la radiación que lanza, una vez que ya es casi atrapada, lo lanza como si la radiación girara una órbita alrededor de ese cuerpo celeste, como si girara una órbita. Esa órbita otra vez es disparada y por eso se ve de acá, porque exactamente el agujero negro podría estar acá. ¿Ya? Y eso es una de las, ¿no?, una de las imágenes que se tienen del centro de la galaxia. Del centro de la galaxia. Creo que fue de Andrómeda. ¿Ya? Y ese es el agujero negro.
Entonces, esta es la temperatura de esta parte, ¿no? La más brillosa, 10 a la 9 Kelvin. 10 a la 9 Kelvin. ¿Ya? Bien, ese es con eso yo quería terminar, ¿no? Y no nos debemos de confundir con el cuerpo negro y los cuerpos grises. Cuerpo gris, cuerpo negro. ¿Ya? El otro es el agujero negro. ¿Ya? Muy bien. Pues bien, hasta ahí entonces nos quedamos ahora. Continuamos el grupo del miércoles. Vamos a trabajar distintas radiaciones. Vamos a trabajar el ultravioleta, el visible, la la radiación fotosintética activa, etcétera. Vamos a trabajar ese tipo de radiaciones esta semana y vamos a ver cuánto llega, qué porcentaje vamos a tener, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa es la información que yo les voy a dar en esta semana. Ya he tomado datos ya he tomado datos. Entonces, yo comparto los datos con ustedes, es como si ustedes lo hubieran tomado, pero ¿qué hacemos con esos datos? Entonces, vamos a trabajar, yo les voy a indicar cómo deben hacerlo, básicamente lo que ya estamos haciendo, ¿ya? Pero con datos de radiación ultravioleta, con las 3 bandas, etcétera. Vamos a trabajar esa información. Bien, entonces, con ustedes el día, no se olviden del scattering, del Rayleigh y del Mean, el tipo de scattering, proceso Rayleigh, proceso Mean, ¿ya? Y de pasito ahí miren qué cosa es scattering en inglés, qué cosa es scattering, ¿ya? Para tener así una idea. No hay un término en castellano igual que en inglés de scattering, no hay. Si ustedes lo buscan, va a decir dispersión, pero no es dispersión. Por ejemplo, en la orilla del mar hay una cantidad de bandadas de gaviotas allá, y ustedes van corriendo y las palomas y ¿cómo se dice? Las aves salen en distintas direcciones. Ustedes están dispersando, lo dispersan, ¿no? Es como si ustedes fueran una partícula y se dispersa, pero eso no es todo. Eso no es scattering. Scattering mucho más. Es intercambio de momento, intercambio de energía, es absorción, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Si no hubiera alguna pregunta, yo les agradezco mucho por haberme soportado estas 2 horas y les espero el día miércoles, jueves y viernes, de acuerdo a los grupos. Un abrazo a todos y a seguir cuidándonos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bueno, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Ya. Quedamos. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Ya, ok. Gracias. Nos vemos.